Bienvenidos al canal En Vida. Hoy, nos sumergimos en uno de los misterios más alucinantes de México, la historia de Jacobo Grinberg. Imaginen a un científico que mezcló neurociencia, chamanismo, telepatía y desapareció sin dejar rastro. Esto no es una biografía cualquiera. Grinberg fue un pionero, obsesionado con los misterios de la conciencia y lo paranormal. Exploraremos su vida, sus experimentos salvajes, su teoría de que todos estamos conectados por un Internet cósmico, y por supuesto, su desconcertante desaparición en 1994. ¿Fue secuestrado? ¿Trascendió la realidad? ¿O la verdad es aún más extraña? Abróchense los cinturones. Este es un viaje a lo desconocido. Abramos la caja de Pandora de la ciencia y el misterio. Retrocedamos al principio, a los albores de una vida extraordinaria. Jacobo Grinberg Silverbaum nació en la vibrante y bulliciosa Ciudad de México en 1946, un año que marcó el inicio de un viaje fascinante. Su llegada al mundo no fue un evento ordinario, sino el preludio de una mente que revolucionaría la comprensión de la conciencia. Desde temprana edad, Jacobo demostró ser un niño brillante y curioso, un camino que, sin embargo, sería marcado por la tragedia a los 12 años, un punto de inflexión que definiría el resto de su vida. Este momento sombrío ocurrió cuando presenció la muerte de su madre. Ese trauma, profundo e imborrable, encendió su obsesión de por vida, una búsqueda incesante de respuestas. ¿Qué es la conciencia? ¿De dónde surge? ¿Qué sucede cuando morimos? ¿Existe algo más allá de la comprensión humana? Mientras otros niños jugaban despreocupadamente, Jacobo devoraba libros de psicología y filosofía, buscando consuelo y respuestas en las páginas de los grandes pensadores, decidido a comprender la mente humana y desentrañar sus secretos más profundos. Con una determinación inquebrantable, ingresó a la UNAM, la Universidad Nacional Autónoma de México, para estudiar psicología, pero pronto se sumergió en el fascinante mundo de la neurociencia, atraído por la complejidad del cerebro, fascinado por los misterios del cerebro y su potencial ilimitado. Grinberg era tanto un científico riguroso, comprometido con el método científico, como un buscador espiritual, en una búsqueda constante de la verdad, siempre buscando significado más allá de los datos empíricos y las explicaciones convencionales. Esta dualidad, esta combinación única de ciencia y espiritualidad, lo distinguió de sus contemporáneos, impulsándolo a explorar preguntas que la mayoría de los científicos, aferrados a sus paradigmas, ignoraban. Pronto, dejaría la seguridad de la academia, renunciando a la comodidad de lo conocido, por lo salvaje desconocido, aventurándose en un territorio inexplorado en busca de la verdad. En la UNAM, la brillantez de Jacobo era clara, pero él quería más. Se mudó al Colegio Médico de Nueva York para obtener un doctorado en psicofisiología, dominando los electroencefalogramas y la ciencia de la percepción. Grinberg publicó investigaciones respetadas, pero la visión materialista del cerebro le parecía incompleta. Anhelaba respuestas sobre la experiencia subjetiva, el yo detrás de la percepción. De regreso en México, fundó laboratorios avanzados en la Universidad Anáhuac y la UNAM. Podría haber tenido una carrera segura y prestigiosa, pero la comodidad no era su estilo. En cambio, se propuso explorar científicamente lo paranormal. Grinberg estaba listo para tender puentes entre la ciencia y lo desconocido. Su viaje estaba a punto de dar un giro radical. De vuelta en México, Grinberg escuchó historias de chamanes y curanderos con habilidades imposibles. A diferencia de sus colegas escépticos, se convirtió en un explorador, viajando a pueblos remotos para conocer a estas figuras legendarias. Estudió a los chamanes mazatecos, documentando su uso de la psilocibina y sus habilidades asombrosas. Grinberg vivía una doble vida, profesor de día, investigador paranormal de noche. Fue testigo de cómo los curanderos diagnosticaban y trataban enfermedades de maneras que la ciencia no podía explicar. Registró meticulosamente todo, con la esperanza de llevar estos fenómenos al laboratorio. Este período lo transformó de un científico del cerebro a un verdadero explorador de la conciencia. Su búsqueda pronto lo llevaría a la curandera más famosa de todas, Pachita. Pachita, Bárbara Guerrero, era una legendaria curandera mexicana. Se decía que realizaba cirugías psíquicas,
abriendo cuerpos, extrayendo tumores, incluso trasplantando órganos, todo con sus propias manos y cicatrices mínimas. Las historias sonaban imposibles, pero entre los testigos había médicos e intelectuales. Greenberg se acercó a ella no para desacreditarla, sino para aprender. Pasó años observándola, filmando cirugías y entrevistando pacientes. Vio cosas que desafiaban su formación científica: órganos materializándose, heridas sanando instantáneamente. Greenberg teorizó que Pachita no era sobrenatural, sino una maestra de la conciencia, capaz de interactuar con las capas más profundas de la realidad. Creía que ella accedía a una estructura oculta del universo, manifestando materia a través de la intención. Esta experiencia se convirtió en la piedra angular de su trabajo posterior. Inspirado por Pachita, Greenberg se propuso probar lo paranormal en el laboratorio. Diseñó experimentos de telepatía usando electroencefalogramas y jaulas de Faraday para bloquear todas las señales. 2 personas meditaban juntas, luego se separaban. Una recibía estímulos, la otra permanecía en silencio. Asombrosamente, aparecían patrones cerebrales similares en ambas, como si la información se transfiriera directamente. Greenberg repitió el experimento, siempre encontrando los mismos resultados. La comunidad científica se mostró escéptica, pero no pudo refutar sus datos. Para Greenberg, esto era una prueba: las mentes podían conectarse más allá de los medios físicos. Él creía que nuestros cerebros no estaban aislados, sino unidos por una red más profunda. Pausa. Para explicar estos fenómenos profundos que desafían nuestra comprensión convencional de la realidad, científicos y pensadores han propuesto teorías revolucionarias. Una de las más completas y fascinantes fue desarrollada por el Dr. Jacobo Greenberg Silverbaum, un neurocientífico mexicano cuyo trabajo tendió puentes entre la física y la conciencia. Greenberg dedicó su vida a entender la naturaleza de la realidad y el papel del cerebro en su construcción. A su teoría la llamó teoría sintérgica. Esta teoría buscaba unificar la física cuántica y la neurociencia, ofreciendo una perspectiva radicalmente nueva sobre cómo percibimos e interactuamos con el mundo que nos rodea. Greenberg propuso que el espacio, lejos de ser un vacío, no es simplemente una nada. En cambio, lo veía como una matriz vibrante y dinámica, llena de información y potencial, un campo fundamental de interconexión. Imaginaba el espacio como un tipo de holograma cósmico, donde cada punto contiene información sobre el todo. Según Greenberg, nuestros cerebros no crean la conciencia desde cero. Más bien, actúan como filtros sofisticados, decodificadores de esta matriz universal de información. Traducen este código cósmico en la realidad que experimentamos, moldeando nuestras percepciones individuales y colectivas. Así como los televisores antiguos sintonizaban una señal específica de entre todo el espectro electromagnético, nuestras mentes afinan y dan forma a los aspectos de la realidad que percibimos e interpretamos conscientemente. Greenberg teorizó que las mentes altamente entrenadas, capaces de gran concentración y estados alterados de conciencia, como las de chamanes experimentados y practicantes espirituales, poseen la capacidad de interactuar y modificar activamente esta matriz fundamental de la realidad. En esencia, pueden influir en el tejido mismo de la existencia, manifestando nuevas realidades y resultados. Fenómenos como la cirugía psíquica, donde ocurren cambios físicos sin intervención médica convencional, y la telepatía, la transferencia directa de pensamientos e información entre mentes, según él, pueden entenderse como ejemplos de esta capacidad humana innata para interactuar con la estructura subyacente de la realidad. Si todos los cerebros están realmente conectados e inmersos en la misma matriz universal de información, entonces la posibilidad de una comunicación directa, de mente a mente, no solo es plausible, sino una consecuencia natural de esta interconexión. Para Greenberg, la conciencia no era solo un subproducto de la actividad cerebral, era una propiedad fundamental y no local del universo mismo, existente independientemente de los cerebros individuales. Y la realidad, tal como la percibimos, era esencialmente una ilusión compartida, una interpretación colectiva de ese campo cósmico de información. El universo, creía profundamente, era una danza intrincada y hermosa, un juego continuo entre el vasto océano de información cósmica
y la capacidad única de decodificación de nuestras mentes individuales. El 8 de diciembre de 1994, en la cima de su carrera, Jacobo Grinberg desapareció. Faltó a citas, dejó de contestar llamadas y dejó todo atrás: coche, papeles, incluso su pasaporte. La investigación se estancó y teorías descabelladas llenaron el vacío. Algunos dicen que fue secuestrado por agencias gubernamentales interesadas en su investigación. Otros creen que trascendió la realidad, logrando lo que estudió durante años. Tal vez fue víctima de un crimen, o simplemente eligió desaparecer. Nunca apareció ninguna evidencia. Grinberg, el hombre que estudió la trama de la realidad, pareció desenredarse de ella él mismo. Su destino sigue siendo uno de los mayores misterios de México. Décadas después, el tiempo ha seguido su curso inexorable, pero la historia de Jacobo Grinberg está más viva que nunca. Su legado persiste, alimentado por la curiosidad y el asombro que generó en quienes conocieron su trabajo y en las generaciones que le siguieron. Es una figura de culto, inspirando documentales que intentan desentrañar los misterios de su vida y sus teorías, podcasts que exploran sus ideas con renovado interés, y acalorados debates que se extienden desde los círculos académicos hasta las conversaciones cotidianas. En la ciencia convencional, donde la ortodoxia a menudo prevalece, su historia es vista como una historia de advertencia, una lección sobre los peligros de aventurarse demasiado lejos de los límites establecidos. Pero en los estudios de la conciencia, donde la exploración de lo desconocido es el objetivo, Grinberg es reverenciado como un profeta, un visionario que se adelantó a su tiempo. Las teorías modernas sobre la mente y la realidad hacen eco de ideas que él exploró hace 50 años, demostrando la vigencia y la profundidad de su pensamiento. Más allá de la academia, su trabajo ha inspirado a innumerables personas a cuestionar la naturaleza fundamental de la realidad, a no aceptar las respuestas fáciles y a buscar una comprensión más profunda del universo y de su lugar en él, y a explorar los límites de la mente, a desafiar las fronteras de lo que creemos posible y a descubrir el potencial ilimitado que reside en cada uno de nosotros. Legitimó el chamanismo y el conocimiento indígena, reconociéndolos no como supersticiones primitivas, sino como sistemas sofisticados de conciencia que ofrecen valiosas perspectivas sobre la naturaleza de la realidad. El verdadero legado de Grinberg, lo que realmente perdura, es su coraje inquebrantable para hacer las preguntas más grandes. Las preguntas que nos definen como seres humanos. ¿Qué es real? ¿Es lo que percibimos con nuestros sentidos la única verdad? ¿O existe una realidad más profunda, más allá de nuestra comprensión inmediata? ¿Qué somos? ¿Somos simplemente cuerpos físicos? ¿O somos algo más, algo inmaterial, algo conectado a un universo más grande? ¿De qué somos capaces? ¿Cuáles son los límites de nuestro potencial? ¿Podemos trascender las limitaciones de nuestro cuerpo y nuestra mente y alcanzar estados superiores de conciencia? Su misteriosa desaparición es, en última instancia, una metáfora poderosa del misterio fundamental que él persiguió incansablemente a lo largo de su vida. Un recordatorio constante de que la realidad es mucho más extraña y maravillosa de lo que jamás podríamos imaginar.